agradecer la sintonía a todo el que de una manera u otra, por cualquier vía, se encuentra conectado con nosotros. De verdad que nos sentimos muy privilegiados de contar con esa fiel asistencia de cada uno de ustedes. Recordarles que este programa llega como cortesía de Tornado TV, el fenómeno digital de la web, y como cortesía de la oficina jurídica de Asa Báez y Asociados, con oficinas tanto en San Juan de la Maguana, en el Distrito Nacional, en La Romana para el este y en todo el territorio de la República Dominicana. De verdad que nos sentimos muy contentos y muy privilegiados de estar aquí transmitiendo. Hay una frase que me encanta. Esa frase dice que enseñar es una forma de aprender. Significa que debemos compartir los conocimientos, porque en la medida que enseñamos, también aprendemos. En el día de hoy, nosotros vamos a estar abordando un tema de excepcional importancia. Y ya vamos a irnos ya al ámbito eminentemente penal. Hemos tratado temas desde el punto de vista del ámbito de derecho de familia, civil, laboral. Ahora, a petición de varios ciudadanos que nos han estado pidiendo que abordemos este tema. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Hoy estaremos tratando acerca de que qué debo hacer ante una detención. Yo como ciudadano, ¿qué debo hacer cuando soy detenido? ¿Cuáles son mis derechos como ciudadanos ante una detención? ¿Qué debo hacer para yo exigir mi derecho ante una arbitrariedad de la autoridad pública cuando me detiene? Y vamos a estar usando varios instrumentos legales. Como de costumbre, siempre les exhorto a tener en sus casas la Constitución de la República Dominicana, que es un modelo de constitución. Es una constitución que aborda todos los temas. Vamos a usar de igual modo el Código Procesal Penal, que es la ley 76-02, y vamos a utilizar la ley número 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y de los procedimientos constitucionales. Procedimientos constitucionales porque esta ley aborda lo que son los procedimientos que hay que seguir para tú exigir tus derechos por la vía difusa, por la vía concentrada. Habla acerca del procedimiento de habeas corpus, de la acción de habeas data, de la acción de amparo y todo lo que tiene que ver con las acciones constitucionales. Pero en el día de hoy vamos a usarla como referencia porque hay artículos ahí que vamos a tomar en cuenta. Pero el tema de hoy, tenlo presente. ¿Qué debo hacer como ciudadano ante una detención? ¿Cuáles son mis derechos como detenido? ¿Cómo puedo exigir esos derechos? Porque recordemos que un derecho mal exigido se pierde, indudablemente. Y la ley establece los derechos como una medida de contrapeso, de contrarrestar los excesos del poder. Entonces, los derechos se exigen. Los derechos se exigen con efervescencia, con ánimo tienes que exigirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Como les dije, vamos a utilizar y vamos a partir de lo que dice la Constitución de la República Dominicana en el artículo 40. Óigase bien. Y lo primero que dice nuestra Constitución es lo siguiente: nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada. Oigan, y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito. De aquí, de ese artículo 40, numeral 1, se traen dos aspectos. Te dice, nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada. Significa que la autoridad, cuando me dice que estoy detenido, debe aportarme, mostrarme, no como una vez pude ver en un canal donde uno de los comediantes estaban haciendo una comedia y el comediante le decía que estaba haciendo el papel de un policía, le decía al detenido, tú estás detenido, y el policía le decía, muéstrame la orden de la detención, y él le hacía así en la cara, mírala ahí, y la guardaba. No, así no es. Tiene que mostrarle la orden motivada de un juez
que acredite el motivo de la detención. Y ese juez que emite esa orden debe especificar, debe estar motivada en hecho y en derecho. En hechos, porque debe especificar de manera clara cuál es el hecho que se le está atribuyendo a esa persona. Y además de eso, debe establecerle cuál es la base legal en la cual que tipifica esa acción. Porque no es que se cometió un hecho, no. Recordemos que nuestra misma legislación dice en el artículo 40.15 que a nadie se le puede obligar lo que la ley no manda, ni impedirse lo que la ley no prohíbe. Si tú me estás deteniendo por una acción, entonces tienes que mostrarme dónde la ley dice que es un tipo penal la acción que yo estoy cometiendo. Entonces, ese artículo 40.1 dice salvo el caso de flagrante delito. Ese salvo es de excepción. En este caso, en el caso de un flagrante delito, y aquí surge una definición, un término claro, flagrante. ¿Qué es flagrante delito? Y usando un término muy coloquial, muy que la gente puede entender, es cuando prácticamente, como dicen, te agarran con la mano en la masa. Sí, así mismo, así de sencillo. Cuando la autoridad te apresa cometiendo en el acto, cometiendo el hecho. Ahí él no necesita orden de un juez, porque póngase a pensar que usted esté cometiendo un ilícito penal y que la autoridad tenga que ir a trasladarse donde un juez para que le diga, mira, dame a través del fiscal, porque el Ministerio Público es el director de todas las investigaciones y todo lo que tiene que ver con este asunto. Entonces, imagínese que tenga que ir a un juez para que... No. Si está en flagrante delito, no tan solo el policía, cualquier ciudadano, claro, cuidando su integridad, cualquier ciudadano también pudiera hacerlo. Pero la autoridad en este caso no necesita una orden. Si está cometiendo un ilícito penal, un hecho delictivo, inmediatamente tiene que apresar, tiene que detener a esta persona. Pero fíjense que aún lo detiene en flagrante delito, tiene que informarle, está siendo detenido porque hiciste esto, porque hiciste... Lo que no necesita es la orden, no necesita la orden. Dice, toda autoridad que ejecute medidas preventivas de libertad está obligada a identificarse. Esto es muy importante, esto es de extrema importancia. La autoridad, tú tienes derecho como ciudadano de que el que te está deteniendo se identifique. Yo soy fulano de tal, el agente tal. Identificarse con carnet y todo. Mostrar quién te está deteniendo. Recordemos que hay muchos hechos, hay muchas personas usurpando funciones y es necesario que la autoridad se identifique como tal. Dice, toda persona al momento de su detención será informada de sus derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? Bueno, derecho a guardar silencio. Nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Es un catálogo de derechos. Derecho a conocer el motivo de su detención. Claro que sí. Tiene derecho a hacer una llamada, es decir, a informar que está siendo detenido. Porque a ti no te pueden detener y llevarte para una celda incomunicado, que tú no sepas, que nadie sepa lo que te está pasando. No. La autoridad debe permitir que la persona pueda ejercer ese derecho de informar a sus familiares, lo que se le llama ese famoso derecho a la llamada, saber, ¿verdad? Poder contactar a sus familiares. Pero también, además de esto, tiene derecho a que tener un trato digno. Tiene derecho a que sea tratado basado en esa coraza que establece nuestra legislación, que es el principio de inocencia. Porque el principio de inocencia establece, que también el Código Procesal Penal lo recoge, que establece este principio, que usted debe ser tratado como inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. Óigase bien, tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y en cuál escenario que se demuestre la culpabilidad de un ciudadano? Bueno, ante un tribunal, que son los jueces que establecen la culpabilidad de un ciudadano.
pero no tan solo la decisión pura y simple que pudiera emitir un tribunal de primer grado. Recordemos que en nuestro ordenamiento existen lo que son los recursos, el recurso de apelación, el recurso de casación. La idea es que cuando esa decisión ha obtenido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, lo que le llaman, ya es una decisión definitiva, entonces ahí ese vínculo de esa coraza de presunción inmediatamente queda destruida. Hay una decisión muy famosa del Tribunal Constitucional, es reciente, en la cual el Tribunal Constitucional abordaba el tema de que cuando una persona va a solicitar lo que le llaman, comúnmente le dicen papel de buena conducta, se le llama en sí es un documento de no antecedentes penales, antecedentes delictivos. Entonces, cuando un ciudadano va a solicitar este documento, que de hecho puede solicitarlo por la vía electrónica, siempre les exhortamos a que busquen, que de hecho les voy a buscar el enlace, que busquen la manera de facilitarse la vida. De hecho, usted solicita su papel de no antecedentes penales por la vía electrónica y por ahí mismo usted paga un recibo, si mal no recuerdo, un recibo de 600 pesos, creo que es del Banco de Reservas, y usted por esa vía, usted puede sin problema obtener de manera inmediata su certificado de no antecedentes penales. Déjeme buscárselo porque esta es una información muy importante, muy importante. Déjenme ver, certificado de no antecedentes penales. Y ahí, ¿qué diferencia cuando usted va, se evita el tener que exponerse con esta pandemia que hay a la fiscalía? Usted lo solicita por ahí, resuelve papel, le voy a buscar, usted coloca en el Google, en el buscador, papel de no antecedentes penales, lo que le llaman el papel de buena conducta, y entra a la página de la Procuraduría. Oiga, usted entra a la página de la Procuraduría, a ese enlace, portal.servicio.pgr.gov.do, y le va a aparecer este enlace, y ahí usted va a poder, fíjese lo que le dice, obtenga su certificación en tan solo 3 pasos, y es muy sencillo, y por ahí usted lo solicita y lo tiene de manera inmediata. Entonces, ¿qué le continuaba diciendo? Ha dicho el Tribunal Constitucional, refiriéndose a este asunto, que a los ciudadanos no pueden colocarse en esta plataforma, ese documento no puede decir o hacer mención de un proceso judicial si todavía ese proceso está en curso ante los tribunales. Oiga bien, no. ¿Por qué? Precisamente por el principio que hay esa coraza de presunción de inocencia que hay sobre los ciudadanos. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a compartir, déjenme compartir el enlace. Entonces, ¿qué ocurre? Este principio de presunción de inocencia lo que persigue es esto, que usted sea tratado como inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero le continuaba diciendo, usted tiene derecho también a reunirse, óigase bien, con su asesor legal, con su abogado, tiene derecho a reunirse con él. Dame asistencia aquí, por favor, tiene derecho a reunirse con su abogado y que su abogado de manera privada pueda conversar con usted. Son cuestiones que usted la va a exigir a la autoridad. No, espera, con todo respeto, porque siempre les he dicho, un derecho mal exigido se pierde. Debe saberlo exigir. No, está bien, yo estoy detenido. Yo quiero que mis familiares sean informados. Yo necesito que me den un teléfono para yo llamar a un familiar, ¿verdad? Yo tengo derecho a tener un trato digno. Yo tengo derecho a llamar a un abogado. Y usted ahí llama al abogado de su confianza para que le asista. Entonces, son acciones que usted debe tomar de manera inmediata
cuando está siendo detenido. Claro está, ante un hecho tan rápido que se pudiera dar, pero usted debe tener esto presente, que son derechos que usted tiene como ciudadano. Entonces, continuamos en el artículo 40 de la Constitución y dice: toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de manera inmediata, oigan bien, con sus familiares, abogados. Todo eso es la Constitución que lo dice en el artículo 40. Óigame, abogados, personas de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención. No es que lo detuvieron y lo trasladaron y se lo llevaron no sé para dónde y lo encerraron en una celda que nadie. No, es que no es así. No es así. Nuestra Constitución, como norma sustantiva, dice cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, ¿qué dice? Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas de su detención o puesta en libertad. Nuestra Constitución dice que dentro de las 40, tú me puedes detener, pero en 48 horas, óigase bien, dentro del plazo máximo de las 48 horas, a mí hay que presentarme ante un juez, ¿me entiende? Que pueda verificar el motivo de esa detención. Entonces dice, oigan, o puesta en libertad. Asimismo, vamos a volverlo a leer. Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado dentro del mismo plazo la decisión que al efecto se dictare. Si una persona está siendo detenida hoy y pasado mañana se computan las 48 horas, esa autoridad que lo detuvo tiene que ponerlo en libertad. Que vamos a explicar más adelante qué debo hacer, porque recuerden como le dije al inicio, qué debo hacer ante una detención arbitraria e ilegal. Dice el 6, toda persona privada de su libertad sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediata en libertad, requerimiento suyo de cualquier persona. Realmente me preocupa. Y yo sé que usted que me está escuchando dirá, pero ¿y en qué país? ¿De qué país es esa? Yo no he entrado al Código Procesal Penal, yo no he entrado a la Ley 137 de Procedimientos Constitucionales, yo no he salido de la Constitución, de tu Constitución, de la Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010, que luego en el 2015 recibió unas leves, pero en esencia es la misma. Yo no he salido de ahí, es esta. Entonces dice, toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta. Ok. Nadie podrá ser sometido a medida de coerción sino por su hecho propio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo que pagar por el hecho de otro. En materia penal, las acciones son personales. Si mi tío, mi hermano, mi primo, mi sobrino, sea quien sea, mi amigo, sea quien sea, comete un hecho, ese hecho, claro está, si no me involucra, yo no tengo que pagar por eso porque las penas, las persecuciones son personales. Dice, las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar. Vaya, leyendo este artículo, de verdad que me llena de mucho pesar en el entendido de que independientemente de que nuestro Código Procesal Penal establece en la Constitución de la República, que el Código Procesal Penal también lo establece. El 40.9 dice que las medidas de coerción son excepcionales. Todos sabemos, tú estudiante de Derecho, tú ciudadano, tú ciudadana, todos sabemos que es todo lo contrario y es lamentable. Y una muestra de ello es la sobrepoblación de nuestras cárceles que hay. Porque a veces como que observo que se le presta más atención a los hechos de menos relevancia y a los de mayor relevancia se dejan de lado. Ojo, esta es una opinión muy personal. Bueno, continuamos. ¿Qué les quiero decir? Estos son parte de mi derecho y hay algo muy interesante que dicho sea de paso, nuestra Constitución
en el artículo, vamos a buscarlo porque esto es determinante. Hay algo muy importante y es con relación a la dignidad humana. Fíjense, dice el artículo 5 de la Constitución, dice: la Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación. Pero lo que quiero subrayar aquí en esta parte es: la Constitución se fundamenta en el respeto de la dignidad humana. ¿Y qué quiere decir este artículo? Que si la Constitución te dice que se fundamenta en el principio de dignidad humana, significa que todo lo demás también debe estar en consonancia con la dignidad humana. Las leyes deben estar en consonancia con la dignidad humana. Los reglamentos, las resoluciones, las ordenanzas, los actos de la autoridad, todo tiene que estar fundamentado en esto, porque la Constitución dice en su artículo 5, que ella se fundamenta en la dignidad humana. Entonces, ¿qué ocurre? Yéndonos a lo que establece el artículo 69 de la Constitución, que es el que plantea todo lo que tiene que ver con la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que dicho sea de paso, el debido proceso no solo se aplica o debe ser aplicado a las actuaciones que diríamos las actuaciones judiciales, también a las actuaciones administrativas. Toda actuación administrativa debe estar ceñida a lo que es un debido proceso, el debido proceso legal, el debido proceso constitucional. Y ese artículo dice, oigan bien, oigan qué dice el 3, el derecho a que se presuma su inocencia. Fíjense cómo el artículo 69 de la Constitución vuelve y repite que se presuma su inocencia y ser tratada como tal mientras no se haya declarado la culpabilidad por sentencia irrevocable. Lo que les dije anteriormente. Óiganme bien, oigan. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre recordamos una frase desde las aulas de la Universidad Central del Este, allá en San Pedro, en los años 2004, 2003. Siempre recuerdo una frase que nos decía un profesor citando a un autor, y decía que es mejor descargar a 10 culpables que condenar a un inocente. Se la voy a repetir y escúchela, interiorícela y reflexiónela. Es mejor descargar a 10 culpables que condenar a un inocente. Porque siempre he hecho esta reflexión reiteradamente. Todos queremos la pena de muerte hasta que no le toca a un hijo mío. Y recuerdo un anuncio que vi muy famoso. En ese anuncio se le preguntaba a una persona, se le decía: en el año tal, vamos a poner un ejemplo, en el año 2017 murieron 30 personas por accidentes de tránsito, por poner un número. Pero en el 2018 murieron 20 personas. Pero en el 2010 murieron 10 personas. ¿Qué tú opinas de esa estadística que han ido mejorando a temer del tiempo? Le pregunta el entrevistador. Y la persona le dice: bueno, pero eso está excelente, significa que estamos mejorando. La persona se desbordó hablando. Y luego al final le dijo: ¿y qué tú pensarías si esas 10 personas fueran tus familiares? Y ahí como que entró en shock y reflexionó. Y dijo: no, porque si un familiar, un ser querido, yo no quisiera que muriera un solo en accidente de tránsito. Entonces significa, y ahí entonces llega la reflexión y se le dice: bueno, pues significa que una persona que muera es mucho. Entonces, retomando el punto, dice ese autor muy famoso: es mejor descargar a 10 culpables que condenar a un inocente. Señores, la inocencia, eso no tiene precio. Vale mucho, pero no tiene precio. Entonces, es por eso que esas normativas, esas garantías que pudieran establecer nuestra normativa procesal penal, esa normativa que establece la Constitución,
que soy de lo que establece que evidentemente merecen reajustes, pero esas normativas son en beneficio no del que hace lo incorrecto, sino en beneficio del ciudadano ejemplar que se maneja correctamente, que no es justo que sea sometido a las irregularidades, a las vejaciones de la autoridad pública. Entonces, dice el 6, vamos a ver, dice el 6 del artículo 69, nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo. De ahí viene que esto se conecta de que cuando una persona está detenido, lo primero que debe hacer es ponerse en contacto con su abogado, para que su abogado pueda estar al lado de él y pueda conversar de manera privada con él. ¿Me entienden? Porque para nadie es un secreto que ante un momento de tensión, varios sentimientos afloran, varias situaciones. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que nuestra legislación establece este punto. Quería comentarles también acerca de lo que establece el artículo 71 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución. El artículo 71 habla acerca de la acción de habeas corpus. La acción de habeas corpus, y permítame citarle de manera breve lo que dice este artículo. Dice, toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a una acción de habeas corpus ante un juez o tribunal competente, por sí misma o por quien actúe en su nombre, de conformidad con la ley, para que conozca y decida de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria es rápida, la legalidad de la privación o amenaza de su libertad. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí es donde entra la ley 137-11 sobre procedimientos constitucionales. Esta ley establece en el artículo 63, establece ya la línea de procedimiento que se debe seguir para ejercer este tipo de acción. Por ejemplo, el artículo 63 dice, vuelve y reitera, toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo, porque puede ser que una persona esté siendo amenazada y ante una amenaza también usted puede ir ante la autoridad para que la autoridad emita lo que es un amparo preventivo ante esa amenaza de una detención arbitraria. Entonces, ¿qué es una detención arbitraria? Es la detención que ha sido realizada injustificadamente, que no ha sido ni por orden de un juez, óiganse bien, ni ha sido ni por orden de una autoridad competente, ni ha sido en virtud de un flagrante delito. Bueno, entonces la ley que te dice, la forma de tú hacer valer ese derecho es ejercer una acción de habeas corpus, pero no tan solo a nombre tuyo, porque si te está siendo amenazada, tú pudieras hacerlo, pero si ya tú estás detenido, nuestra legislación, tanto la Constitución de la República como de igual modo la ley 137 te dice que un tercero, o sea, una persona puede a nombre tuyo interponer esa acción. Y vuelvo y lo leo, toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo, arbitraria o irrazonablemente, tiene derecho a una acción de habeas corpus ante un juez o tribunal competente por sí misma o por quien actúe en su nombre, para que se conozca y decida de forma sencilla y efectiva sobre esa detención. Y evidentemente esta acción se hace un escrito, normalmente las partes se auxilian de un bufete de abogados, y a través de esos abogados se hace una solicitud que se dirige, una solicitud de auto. Ese auto se le notifica a la autoridad o a quien fuere que tiene detenido esa persona para que comparezca ante el juez. Que dicho sea de paso, esto trae unas consecuencias serias por desacato en caso de que la autoridad no vaya o en caso de que el juez disponga, o sea, me refiero a la autoridad que haya detenido a la persona, o en caso de que el juez haya ordenado esa libertad y no se haya ejecutado. Esto trae todas unas consecuencias que están
plasmada en nuestra legislación. Entonces, ¿qué ocurre? Usted válidamente puede ejercer esta acción para hacer valer sus derechos, para hacer valer. Por eso siempre les he dicho que un derecho mal exigido se pierde. Por eso es que es necesario conocer tus derechos. Por eso es que es necesario tú tener una correcta asistencia legal que puedan hacer valer tus derechos y hablar por ti. Porque nuestro ordenamiento jurídico plasma todas las vías que hay que agotar, pero hay que saber los pasos que hay que dar. Yo quiero adentrarme ya a lo que establece el artículo 224 del Código Procesal Penal, que establece algo muy interesante. Óiganse bien, 224 del Código Procesal Penal. Y este artículo habla acerca de las condiciones y la forma o las causas por las cuales un ciudadano puede ser detenido. Y el artículo 224 dice: la policía debe proceder al arresto de una persona cuando una orden judicial así lo ordene. Vuelve y reitera lo que dice el artículo 40 de la Constitución. La policía no necesita orden judicial cuando el imputado, dos puntos. Es decir, el artículo 224 te dice: la policía debe proceder al arresto de una persona, debe proceder al arresto de una persona cuando una orden judicial lo ordene. Y luego le dice: no necesita orden en los siguientes casos. Primero, cuando el imputado es sorprendido en un momento de cometer el hecho punible o inmediatamente después. Aquí entra lo que dice la Constitución de la República en el artículo 44 acerca de la flagrancia, el flagrante delito. No necesita orden si la persona acaba de cometer el hecho o es inmediatamente después de cometer el hecho. Les pongo un ejemplo. Juan comete homicidio en contra de Pedro. La policía llega y Juan, cuando la policía está llegando, lo cometió el homicidio y la policía llega y Juan entonces sale corriendo y la policía inicia una persecución en contra de Juan. Fíjense, y lo detiene y la persecución dura 2 o 3 horas y se va por unos matorrales y allá sigue la policía persiguiéndolo y pasa la noche persiguiéndolo hasta que lo detiene. Juan no puede venir a alegar que no fue detenido en virtud de una orden. ¿Por qué? Porque fue detenido inmediatamente después y como consecuencia inmediata de una persecución por el hecho que se cometió en flagrancia. Por eso dice: es sorprendido de un hecho es sorprendido en el momento de cometer el hecho punible o inmediatamente después, o mientras es perseguido, o cuando tiene objetos o presenta rastros que hacen presumir razonablemente que acaba de participar en una infracción. Es lo que normalmente se le llama, el tiempo avanza, es lo que normalmente se le llama el famoso perfil sospechoso, que aunque no hay una sola, y yo reto a cualquiera a buscarme en nuestra legislación ese perfil sospechoso, porque eso no existe en nuestra legislación, pero en pocas palabras se sobreentiende de lo que dice el artículo 224.1 cuando dice: o presenta rastros que hacen presumir razonablemente que acaba de participar en una infracción. Vamos a suponer, llega la policía a un lugar, Juan sale huyendo, pero Juan anda con un arma blanca llena de sangre, o el cuerpo, o tiene vestigios o indicios de que cometió un hecho. No, tú no tienes que esperar una orden para eso. Apresa. ¿Por qué? Porque hay una presunción de que ese ciudadano acaba de cometer un hecho. ¿Me doy a entender? Entonces, sigue diciendo, segundo caso, porque en el primero se divide en dos. Entonces, el segundo del 224, estamos hablando en los casos que la policía no necesita orden. Segundo caso, cuando se ha evadido de un establecimiento penal o centro de detención. La persona
emprende la huida del establecimiento, del lugar, de la cárcel, del penal, donde fuere. No necesita orden porque se inició la persecución en contra de él. Dice el 3. Cuando tiene en su poder objetos, armas, instrumentos, evidencias o papeles que hacen presumir razonablemente que es autor o cómplice de una infracción y que tiene que ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar. O sea, elementos, instrumentos, óiganse bien, evidencias, papeles, cualquier elemento que haga presumir que ha cometido una infracción. Significa que un apresamiento no se puede dar melaganariamente. No es de que porque fulano tiene una cola tejida, porque fulano tiene una trenza, porque fulano tiene unos tatuajes, porque fulano tiene una ropa. No. Esto no se maneja así. A mí usted no me puede detener de que porque, o sea, mi forma de vestir, mi forma del pelo, aunque yo no tengo algo ahí, pero mi forma no puede hacerte presumir a ti como autoridad que yo tengo un perfil sospechoso, porque eso no es así. Eso sería un apresamiento arbitrario e ilegal. ¿Por qué? Porque aunque yo no tengo tatuajes, aunque yo no tenga trenzas, eso no quiere decir que porque por ahí vaya un ciudadano que lo tenga, usted lo vaya a apresar por eso, porque eso no es un perfil sospechoso. El perfil sospechoso lo dice el artículo 224. O sea, estamos utilizando el término para que usted me entienda de qué estamos hablando, porque aunque nuestra legislación no habla de perfil sospechoso, pero esa es la idea. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algo que queremos hacer notar y es con relación a lo que dice el artículo, ya a modo de finalizando, el artículo 177, y es acerca de las famosas redadas y todo eso que se va dando, donde se apresan ciudadanos. Miren, el artículo 177 habla acerca de los registros colectivos. Y ese artículo dice, en los casos que excepcionalmente y preventivamente sea necesario realizar el registro colectivo de personas o vehículos, el funcionario de la policía debe informar previamente al Ministerio Público. Óigase, en el caso que sea necesario, porque se puede hacer un registro público masivo, pero debe informar al Ministerio Público. Y dice, y si el registro colectivo se realiza a propósito de una investigación ya iniciada, debe hacerse bajo la dirección del Ministerio Público. Son dos formas. Puedes hacer un registro público, ya aquí hablando acerca de los registros que se puedan hacer, ya sea registro de las pertenencias, registro de vehículos y todo eso. Óiganse bien, en los casos que excepcionalmente, que una medida excepcional y preventivamente sea necesario realizar el registro colectivo de personas o vehículos, el funcionario de la policía debe informar previamente al Ministerio Público, como la cabeza del aparato investigativo del Estado. Entonces dice, si el registro colectivo se realiza a propósito de una investigación ya iniciada, debe ser bajo la dirección, es decir, debe estar un fiscal. Entonces, ¿qué les quiero decir? Y ya a modo de conclusión, ¿qué debo hacer ante un apresamiento, ante una detención ilegal? Lo primero que usted debe hacer es inmediatamente contactar a un abogado que le represente. Y ese abogado, si se violentan los plazos que establece nuestra Constitución, un apresamiento ilegal sin justificación, ejercer una acción de habeas corpus conforme lo establece nuestra normativa en el artículo 71 de la Constitución y el artículo 63 de la ley 137. Últimamente hemos observado varios apresamientos donde la comunidad de una manera u otra se resiste. Recuerde esto, un derecho mal exigido se pierde. Los derechos se exigen ante la autoridad competente y ante el órgano donde tú puedas hacer valer tu derecho, porque tú enfrentarte a la autoridad, a la policía o a quien fuere,
para hacer valer, no es la vía. Estoy detenido, bueno, si estoy detenido, estoy detenido. Yo tengo mi derecho, pregunto en virtud de qué tú me estás deteniendo, por esto y por esto y por aquello. Y si no, entonces yo acudo a los órganos jurisdiccionales y hago valer mis derechos. Nos sentimos muy contentos, esperamos haber llenado todas sus expectativas. Recordarles que este programa llega como una cortesía de la oficina jurídica de Asa Báez y Asociados. Puede localizarnos a través del número 829-856-8011, nuestro canal de YouTube, Robert de Asa Batista, y agradecer a Tornado TV, el fenómeno digital de la web, por esta oportunidad. Hasta la próxima.